buenas noches, mi nombre es Luz Marina Muñoz. El día de hoy vengo a hacer la exposición sobre los métodos cualitativos y cuantitativos en la investigación educativa. Trabajo presentado al Dr. Omar Alejandro Villeda Villafañe. Dentro del enfoque cualitativo podemos encontrar los diseños de la teoría fundamentada, que dice que la característica que define a la teoría fundamentada es que las proposiciones teóricas no se postulan al inicio del estudio, sino que las generalizaciones emergen de los datos y no de la forma previa a la recolección de los mismos. ¿Qué tiene en cuenta la teoría fundamentada? El soporte epistemológico, los resultados, los análisis de datos, la recolección de los mismos. El uso de la teoría fundamentada también tiene en cuenta la interpretación, análisis de datos, los diagramas, las matrices, los procedimientos metodológicos y el perfil del investigador. Dentro del diseño de la teoría fundamentada encontramos que el objetivo de la teoría fundamentada es el estudio desarrollado desde esta perspectiva, que es generar o descubrir una teoría, un esquema analítico abstracto de un fenómeno que se relaciona con una situación y un contexto particular. ¿Cuáles son las bases del diseño de la teoría fundamentada? La recolección de datos, la codificación, la delimitación, las diferentes posturas de los autores, la compilación de los resultados y el análisis de los datos. Los diseños etnográficos son aquellos que pretenden describir, comprender, analizar ideas, prácticas, significados, conocimientos, costumbres, grupos, comunidades, culturas. La etnografía es el estudio descriptivo de la cultura de una comunidad. Sin embargo, en la actualidad, los métodos etnográficos se están desarrollando profusamente en el ámbito de la educación con una clara finalidad: comprender desde adentro los fenómenos educativos, ya que la educación comprende comunidades diversas donde están inmersas costumbres, creencias y grupos étnicos, entre otros. La etnografía se considera una modalidad de la investigación de las ciencias sociales que surgen de la antropología cultural y de la sociología cualitativa. Los diseños etnográficos pretenden describir, analizar las ideas, las creencias, los significados, las prácticas de las comunidades con un carácter reflexivo y de libre interpretación. Dentro del diseño etnográfico encontramos que la aprobación del proyecto, la preparación y documentación bibliográfica del archivo, la investigación, los informes, el registro de datos, la observación de los participantes, las conclusiones y ya para finalizar se tiene en cuenta pues obviamente el abandono de campo. Los diseños narrativos. Al principio del siglo se produjo un flujo masivo de inmigrantes de Europa a Norteamérica, de manera que numerosas comunidades debieron adaptarse en mayor o menor medida a unas condiciones de vida y unos valores morales, éticos, religiosos diferentes a los de su país de origen. Este proceso provocó tensiones entre la población que despertaron el interés del gobierno y también de los investigadores sociales. Fenómeno que no solo está expuesto a Norteamérica, sino a muchos países. Ahora, con la guerra desatada entre Rusia y Ucrania, podemos ver que hay muchos inmigrantes en toda Europa y que pues obviamente los ucranianos no tienen las mismas costumbres que tienen los franceses, los ingleses, y todo esto hace que los investigadores encuentren un nicho importante para sus investigaciones. Como la investigación narrativa lo dice, son narraciones que se hacen de dicha problemática que hay en un país, en una ciudad, en una institución. Los diseños narrativos. La razón principal para el uso de la narrativa en la investigación educativa es que los seres humanos somos seres contadores de historias, organismos que individual y socialmente vivimos vidas relatadas. El estudio de la narrativa, por lo tanto, es el estudio de la forma que los seres humanos experimentamos en el mundo.
Por tanto, la educación no puede ser ajena a este fenómeno, ya que es la construcción y la reconstrucción de historias personales y sociales. Tanto los profesores como los estudiantes son contadores de historias y también personajes en las historias de los demás y en las suyas propias. Los aportes de la técnica narrativa en el ámbito psicoeducativo, concretamente en las historias de vida en los siguientes aspectos en relación con los estudiantes, permiten indagar sus conocimientos sobre determinadas materias como aquel que está organizado y cómo cambiar su conocimiento y percepción a través de la experiencia. Los diseños fenomenológicos. La fenomenología se preocupa por los aspectos esenciales de tipo experiencia o conciencia. Por ejemplo, un fenomenólogo estará interesado no en la causa de la ansiedad, sino en qué es la ansiedad. No porque las personas de clase media se comportan de determinada forma, sino cómo es la experiencia de vida de las personas de clase media. La investigación fenomenológica enfatiza los aspectos individuales y subjetivos de la experiencia, en lugar de estudiar el impacto de un programa destinado a facilitar la integración de estudiantes de grupos minoritarios o estudiar cultura escolar de las aulas multiculturales o las interacciones entre alumnos de diversas razas. La fenomenología estudiaría cómo es la vivencia de una persona en el aula de estas características, o cuál es la experiencia de un niño de un grupo minoritario en una aula plural o, como diríamos ahora, multicultural. Describir un fenómeno de estudio desde la perspectiva de un conjunto de personas es el objetivo principal del diseño fenomenológico. La recolección y análisis de información. Los datos recolectados permiten analizar las percepciones y las experiencias de los participantes. El reporte de investigación. Las narraciones ayudan a comprender el fenómeno de estudio desde la realidad de los participantes. Dentro de la fenomenología encontramos que la metodología, el muestreo, el estudio sistemático y la recopilación de datos son los elementos en los que se apoya esta práctica de recolección de datos. Los diseños de investigación-acción. El objetivo prioritario de la investigación-acción consiste en mejorar la práctica en vez de generar conocimientos. Así, la producción y utilización del conocimiento se subordina a este objetivo fundamental y está condicionado por él. El diseño de la investigación-acción. ¿Qué es la investigación-acción? Es el proceso de reflexión por el cual en un área problema determinada donde se desea mejorar la práctica o comprensión del personal, del profesional en ejercicio, lleva a cabo un estudio. Es un método de investigación en el que el investigador tiene un doble rol, el de investigador y el de participante. Es un método de investigación que combina dos tipos de conocimiento, el conocimiento teórico y el conocimiento de un contexto determinado. En la investigación-acción, el hecho de comenzar a plantearse la relación entre lo real y lo posible en la educación o en la vida social significa haberse embarcado ya en un proyecto crítico. Significa darse cuenta de que las clases, la escuela y la sociedad de hoy son resultado de un proceso de formación social e histórica y que para lograr una forma diferente de clases, escuelas o sociedades debemos emprender un proceso de reforma o de transformación, una lucha por la reforma. Muchas gracias a todos, que tengan una feliz noche.